Este paso llega a ustedes gracias a Well Done Repair. Sígalos en Instagram, @The Well Done Repair. Teke Twist. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Tres en Base a través de BDM Radio y Béisbol y Softball.com en YouTube. Este servidor Francisco Rodríguez, quien les acompaña todas las semanas, actualizándolos con lo mejor del béisbol de las grandes ligas y más allá. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en BDM Radio y BDM Radio Deportes, y nuestros canales en YouTube, BDM Radio y Béisbol y Softball.com. Saludamos también a nuestros amigos de Somos Noticias Televisión, que siempre nos acompañan en esta señal. En esta ocasión tenemos el gusto, el agrado de poder conversar con uno de esos periodistas con más trayectoria en Venezuela a nivel deportivo, y dedicado prácticamente al equipo de los Navegantes del Magallanes. Ese es Giner García, quien además fue tutor de tesis mío en la Católica. ¿Cómo estás, Giner? Así es. Muy bien, Francisco, un placer saludarte y bueno, ciertamente recordar esa etapa, ¿no? de tu época de estudiante y complacido de que estés poco a poco metiéndote en un mercado tan difícil como el de los Estados Unidos, pero que sé que los venezolanos, con el talento que tenemos, con las ganas que tenemos, vamos para adelante, y sé que tu caso es similar, ¿no? De alguien que va a ir poco a poco abriéndose camino en un ambiente tan complicado. Así es, poco a poco, así mismo, como lo dijiste, poco a poco vamos metiéndonos aquí en el béisbol, que es tan grande y tan competitivo también, con todo lo que resalta, porque hay periodistas venezolanos que llegan y siguen llegando, de muchísimo talento que pues, compartimos con ellos, y ni hablar de cubanos, para de contar. Hablamos del béisbol, no de las grandes ligas en esta ocasión, sino vamos a hablar del conjunto de los Navegantes del Magallanes, porque ya esta semana empiezas a viajar, empieza la parte buena, lo que decíamos, la mejor parte del año para los que amamos el béisbol. Y quiero comenzar preguntándote, Giner, sobre el equipo de Magallanes como tal. Viene de quedar campeón el conjunto de los Navegantes del Magallanes, sale, ya no existen esas sanciones de la OFAC, lo que quiere decir que podrá contar con jugadores que estén en alguna organización de grandes ligas. Pero ¿qué cambios crees tú favorables o desfavorables va a tener este equipo del Magallanes, o lo que nos va a presentar este año 2022-2023? Pero fíjate, la temporada pasada para Magallanes fue una temporada de ensueño, una temporada mágica, porque ganaron un campeonato con un equipo que no podía utilizar a sus peloteros que están afiliados o que pertenecen a las 30 organizaciones del béisbol de Grandes Ligas. Fue algo realmente notable, y derrotar a un equipo como Caribes de Anzoátegui con un line-up de prácticamente puros big leaguers, yo creo que es uno de los hechos que se va a recordar durante mucho tiempo, ¿no? Ese título para el Magallanes con un sabor muy especial, una temporada mágica, un equipo que tenía un no sé qué, que desde un principio tú sabías que era capaz de grandes cosas, como en efecto fue. Ahora Magallanes va a tener la posibilidad de utilizar a un caudal de peloteros que tiene el equipo de los Navegantes en el béisbol de los Estados Unidos, y que por supuesto eso, en teoría, porque todo es una teoría, eso le da mucha más profundidad al equipo del Magallanes. Sobre todo, fíjate, Magallanes va a tener una rotación de criollos, pero en el bullpen podría agregar brazos que este año terminaron en grandes ligas. El caso, por ejemplo, de Eduard Bazardo con el equipo de los Medias Rojas de Boston, Jesús Tinoco con el equipo de los Rangers de Texas, para citarte dos ejemplos nada más de peloteros que pueden agregarse al equipo del Magallanes. O Luis Torrens, el receptor, incluso se habla de Francisco Álvarez, de Tucupita Marcano, en fin, una cantidad de peloteros que
con los cuales no ha podido contar en Magallanes y con los que va a contar en esta temporada. Eso, en teoría, te abre mucha más profundidad y te permite tener menor dependencia de la importación. Hay que estar claro, y esto vamos a explicarlo porque hay gente que dice que se jugó en condiciones no iguales, pero, y es verdad, pero las condiciones no eran favorables ni para Magallanes ni para Aragua. Tenían 2 importados más, pero no tenían 15, 18 peloteros que podían haber tenido en su roster de no haber estado presente la sanción o la ausencia de la licencia de parte de la OFAP. Lo que quiere decir que esos 2 importados trataban de alguna manera de compensar esa situación. Pero regresando a lo que te mencionaba, el hecho de no depender tanto de la importación como se dependió en las últimas temporadas, porque ciertamente el grupo de peloteros importados que trajo el Magallanes fue realmente de mucha calidad, ¿no? El caso de Leonardo Reginato, de Kei Gota, de Nelly Rodríguez, de Alejandro de Asa, 4 jugadores que fueron claves, porque primero, rendidores en esta liga, y en segundo lugar, porque son unos fajadores, unos peloteros que realmente se fajaron. Entonces, eso significa que Magallanes no va a tener este año ninguno de los 4 por distintos motivos. Y ellos contribuyeron mucho a la consecución del título. Este año yo creo que Magallanes no va a tener esa dependencia, o no vamos a llamarla dependencia, esa necesidad de tener una importación tan rendidora como si ocurría en la temporada anterior y en las últimas 3 campañas por la necesidad de cubrir esa ausencia de figuras criollas notables que lamentablemente no estaban con el equipo del Magallanes. Ahora mismo, Giner, en esta pretemporada que ha tenido el Magallanes, y creo que es como va a arrancar en esta campaña, ahí me parece una mezcla entre juventud y experiencia. Experiencia con Daniel Mayora, con el mismo Alberto González, con Raider Ascanio, que tiene ya varios años jugando en la pelota venezolana, y que se ha combinado entonces con brazos jóvenes y con peloteros jóvenes, que es algo que siempre vemos en el conjunto de Magallanes. Pero ¿cómo ves esa unión justamente de peloteros con tanta trayectoria en el béisbol venezolano, uniéndose a esta juventud y además contando con un manager de mucha experiencia en el béisbol, como lo es Yadier Molina, pero que no ha tenido tanta experiencia como manager? Bueno, fíjate que lo que es ese equilibrio, ¿no? Que es tan necesario en un equipo. Tú no puedes tener un equipo conformado por puros peloteros jóvenes, tampoco puedes tener un equipo conformado con puros peloteros veteranos. Eso no funciona en ninguno de los 2 casos. Y Magallanes va a tener este año un equipo mucho más joven por justamente el detalle de que va a poder utilizar a peloteros que ni siquiera han hecho su debut en la liga. Creo que es un equilibrio perfecto, ¿no? Ese equilibrio entre la experiencia de un Alberto González, de un Angel Dielma, de un Albert Martínez, que ya tiene tiempo dentro del circuito, de un Carlos Pérez, todas esas figuras, incluso los lanzadores, Henderson Álvarez, Joander Méndez, Félix Dubrón, los relevistas Bruce Rondón, Anthony Y Vizcaya, Wilkin Rodríguez. Ojo con Henderson Sí, Álvarez, que que tuvo viene una de tener gran un temporada en México. temporadón. Sí. Entonces, todos ellos aportan la experiencia, el recorrido, el conocimiento de la liga y pueden ser esa parte necesaria para que los peloteros más jóvenes puedan rendir mucho más. Ese grupo, porque ahí hay peloteros ya con experiencia de liga grande, como por ejemplo Tucupita Marcano, si en definitiva viene, para citar un caso, o el propio Francisco Álvarez, pero no tienen recorrido en la liga, ¿no? Y son peloteros todavía, algunos de ellos en desarrollo, y por eso ese equilibrio es necesario. Con respecto a Yadier Molina, bueno, Yadier, tú mismo lo mencionaste, él no tiene prácticamente ningún tipo de experiencia como manager porque él dirigió Puerto Rico un evento, creo que fue sub-23, si la memoria no me falla, pero de resto, él es un pelotero que se acaba de retirar, que acaba de culminar su brillante carrera. Pero nada más que mencionar el nombre de Yadier Molina, yo creo que hace a más de uno pararse firme, ¿no? Porque si hay peloteros que nada más que con mencionar su nombre generan un respeto automático. Y más Yadier, con su manera de ser, lo que veíamos ahí detrás del plato, no solo su conocimiento, su gran capacidad defensiva, la manera de llevar a los pitchers, sino la autoridad, la personalidad de Yadier Molina.
Entonces yo creo que él va a ser, o ese va a ser el punto fuerte de su inicio de la carrera de Yadier como manager, su liderazgo, lo que él puede significar, la manera que, cómo puede llevar al grupo, eso creo que va a ser fundamental. Y para mí, en el béisbol hoy en día, es más importante el manager que sepa llevar al grupo que el manager que toque la pelota o no la toque, que ordene un bateo y corrido o que saque al pitcher en un momento dado, ¿no? Que creo que él va a tener mucho o debería tener mucho conocimiento de cuándo hacer los movimientos de los lanzadores por todo lo que ha significado su Ah, carrera. Sí, no, y fíjate, efectivamente. Te sigo escuchando. sí, y fíjense algo, ¿no? Que en el caso de Molina, él necesita conocer la liga, porque él probablemente la conoce muy poco, algunas referencias de algunos peloteros, pero no conoce la liga. Y bueno, para eso está ahí Ramón Hernández, quien va a ser Sí. su coach de banca para irle dando algunos tips necesarios. Y bueno, otro hecho importante es que con la situación de los Cardenales de San Luis, que fueron barridos insospechadamente por los Phillies de Filadelfia, terminó incorporándose temprano. Entonces ha Así tenido es. tiempo en estos días de ver el equipo, de ver a sus jugadores, de ver a lo que es su personal y también un poco a los rivales e ir teniendo un poco más de noción. Por cierto, se me olvidó mencionar a Moisés Gómez, ¿no? Dentro del grupo de esos Claro. peloteros jóvenes que debería ser clave para el equipo del Magallanes. Y es uno de esos peloteros ojo, que ha jugado ya con Magallanes previamente y que tiene una gran proyección en el béisbol organizado. Me interesa también ese nombre que mencionaste, que creo, ojo, puede ser un factor importante el hecho de que Yadier Molina sea el manager del Magallanes este año y que Francisco Álvarez se sienta motivado un poco más para poder o tratar de participar, ¿no? Evidentemente con el Magallanes y que los Mets lo vean como algo positivo, porque tener a un manager como Yadier Molina, uno de los mejores receptores en la historia de las grandes ligas, si no el mejor, eh, para un joven que viene en ascenso, y creo que servirá de mucho, por más prospectazo que sea, apenas está comenzando la carrera, en el caso de Francisco Álvarez, ¿no? Mira, yo creo que uno tiene que ser cauteloso con todos esos peloteros, con los super prospectos como Francisco Álvarez y con las figuras establecidas como José Altuve, como Luis Arraez, para citar tres ejemplos del equipo del Magallanes. ¿Por qué? Porque el pelotero puede tener la intención de jugar, pero hay Así es. algunos factores que inciden. Estamos hablando de para muchos es el mejor prospecto de todo el béisbol y las organizaciones de hoy en día no es como hace 30, 40 años que más bien mandaban a sus prospectos a terminar de foguearse en el Caribe. De manera que eso, digamos que queda allí la duda, ¿no? Con respecto a si vendrá o no. Pero si lo hace él, Francisco Álvarez, e incluso René Pinto, uno de los Ujú. receptores que tiene el equipo de Tampa Bay y que también es un buen prospecto, imagínate tú lo que significa beneficiarte de la presencia como receptor, de la presencia de Yadier Molina, de su hermano José, Ujú. disculpen, que también está en el cuerpo técnico, y de Ramón Hernández. Tres grandes receptores en un mismo equipo. Una tontería, ¿no? Ahí va Tú a me estar. dirás si no le van a sacar provecho. Y por eso Y que creo ojo, que puede ser factible por ese lado. sí, puede ser factible por ese lado. Y ojo, probablemente Robinson Chirinos reaparezca este año en Venezuela. Y ese es un catcher de mucha experiencia que también te puede contribuir a formar, a terminar de formar a muchachos como Álvarez y Pinto. Pero bueno, eso lo vamos a saber en el transcurso de la campaña, a ver si se van a integrar al equipo o no. Pero alguno de estos peloteros que hemos nombrado por lo menos se han acercado al equipo, han dicho, hey, quiero jugar. Sé que Luis Arraez en su momento lo dijo que quería jugar, y hay muchos otros que evidentemente quieren jugar en Venezuela este año por la pronta llegada del Clásico Mundial, para estar fogueándose y para llegar a tono, pero se han pronunciado ya de forma definitiva y han dicho, mira, tal pelotero viene de tal fecha a tal fecha, este otro de en este día o nada todavía en concreto. Mira, algunos se han pronunciado.
Algunos han tenido acercamiento con la gerencia para anunciar que van a jugar, pero como te dije anteriormente, e insisto en ello, hay que ser cauteloso. Te puedo decir que, por ejemplo, hace algunos años, yo no recuerdo si fue el año del último, del Clásico Mundial anterior, José Altuve estaba listo para jugar con Magallanes. José Altuve incluso llegó a Valencia e iba a comenzar a entrenar para jugar con el Magallanes y al final Houston insistió y le pidió que pararan en su intención. Entonces por eso uno tiene que ser cauteloso con ese tipo de peloteros, tanto los grandes prospectos como los peloteros establecidos que ganan mucho dinero, o Luis Arraez, que todavía no ha firmado un contrato tan lucrativo, pero ya tiene un título de bateo en su vitrina, ¿no? Entonces, estamos hablando de peloteros importantes y por eso hay que tener mucha cautela. Si llegan, excelente para el Magallanes y para todo el béisbol, ¿no? Porque no solo me refiero a los del Magallanes, sino a los de No, cualquier claro, equipo. Quien no quisiera el ver espectáculo. a Ronald Acuña jugando en Venezuela, por ejemplo. Pero bueno, vamos a esperar con un poquito de calma a ver si aunque sea un grupo de ellos puede jugar este año en nuestro país. Sí, no, no, por otros, hemos hablado muchos peloteros de posición, pero está el caso también de Martín Pérez, que tuvo una campaña espectacular también en las grandes ligas y creo que muchos no se esperaban ni siquiera esta temporada que tuvo Martín Pérez. Puede ser esas piezas importantes también para el equipo. Pero Sí, yo vamos a ver. realmente lo dudo porque estamos hablando de un pitcher que trabajó mucho y con los lanzadores todavía es más difícil, Ujú. más complicado, ¿no? Y Martín tuvo una temporada extraordinaria que yo creo que él tiene que aprovechar ese momento para seguir adelante con lo que puede ser el mejor trayecto de su carrera en Grandes Ligas. Así es. Hablando justamente de la Liga Venezolana, en tu opinión, Giner, y analizando el resto de los equipos, ¿cuáles crees? Vamos a ponerle cuatro equipos. Los cuatro equipos que crees están o estarán más compactos este año en la Liga Venezolana. Oye, mira, yo creo que este año el nivel va a ser de verdad muy bueno porque si los peloteros de La Guaira que han dicho que sí, Ujú. cumple el 50%, yo no estoy diciendo el 100%, sino el 50%, y vienen a jugar un rato, no 10 días, sino un mes alguno y otro más adelante, ese tipo de cosas, La Guaira va a tener un gran equipo. Creo que el equipo que vamos a ver del Caracas este año es un equipo muy distinto, un equipo muy bueno que va a estar de frente en la pelea porque tiene juventud con mucho talento que viene surgiendo y tiene peloteros también veteranos que saben hacer el trabajo. Cardenales y Caribes son dos conjuntos que, bueno, siempre hay que contar con ellos porque tienen Ujú. mucha profundidad en su base criolla, su gerencia ha hecho un excelente trabajo en los últimos años y además son dos equipos acostumbrados a ganar, que cuentan con peloteros de esos que te llegan el primer día y que el último día del torneo todavía están allí, ¿no? Y eso es algo sumamente importante. Creo que las Águilas del Zulia a mí me decepcionaron en la temporada anterior porque yo pensaba que el Zulia tenía un equilibrio excelente entre peloteros jóvenes con mucho talento y los veteranos, Alexander Romero, Ángel Reyes, que no es tan veterano pero que ya está hecho en la liga, Héctor Sánchez, José Briceño. Yo creo que el Zulia este año sí va a tener una muy buena temporada, creo que es un equipo que va a mejorar muchísimo. Quizás su interrogante sea el picheo, pero creo que van a estar metidos en la pelea. Y por supuesto el conjunto del Magallanes. Eso no significa que Bravo, que es el que no estoy nombrando, Y o Aragua. Aragua, porque Aragua también tiene una cantidad importante de peloteros, no estén en la pelea. Yo creo que sí. Bravo nos tiene acostumbrado a ser un equipo muy competitivo en los últimos años, aun cuando no ha concretado todavía grandes cosas. Pero creo que los otros equipos tienen un poco más de profundidad o de figuras que pueden definir las cosas a su favor. Eh, Creo que va a ser fundamental los equipos que puedan tener un buen picheo, porque evidentemente el juego se llama equilibrio, ¿no? Entre picheo, Ujú. ofensiva y defensa. Pero el año pasado aquí el único equipo que tuvo un picheo decente durante la ronda eliminatoria fue Cardenales de Lara. Los demás les cayeron a palo.
El Magallanes, su rotación no fue buena, pero en una parte de la temporada, pero tenía un excelente bullpen. Entonces, eso te va a marcar diferencia. Fíjate que el equipo de Caribe vio comprometida su clasificación porque su picheo era un desastre. Sí. Entonces, los equipos que logren mejorar el picheo este año van a ser los que van a estar definiendo. Porque, por ejemplo, creo que hay algunos equipos allí que no tienen tanta profundidad en su cuerpo de picheo criollo y dependen un poco de la importación. Entonces, esa es la manera como veo yo la situación, un torneo que se ve bastante parejo por la probable participación de muchos peloteros que le van a dar mucho realce. Y creo que este año, ya el año pasado, la liga subió un escalón de lo que quizás había perdido, no porque había perdido popularidad, sino que, bueno, las circunstancias del país, la pandemia, hicieron sumamente difíciles los dos torneos previos. Pero el año pasado ya el fanático regresó al terreno, al parque, se jugó bajo otro ambiente, hubo otras figuras, un calendario más largo. Creo que el torneo, hubo una gran final también, el torneo ganó mucho. Y creo que este año hay una motivación, un ambiente como pocas veces lo habíamos visto en tiempos recientes. No hay mucho entusiasmo por el torneo que empieza el sábado y eso creo que nos va a permitir disfrutar de una extraordinaria temporada. Sí, y que desde hace varios años lamentablemente no hemos podido tener, o sea, se ha hecho los esfuerzos, como lo decías, para recuperar ese nivel, más que el nivel, el entusiasmo en las gradas, esa algarabía que siempre había, esos estadios llenos. Evidentemente la situación en Venezuela no es favorable, como hace, no sé, 15 años, donde era más fácil ir a un juego de pelota que ahora mismo, pero sí creo que esa motivación extra que van a tener los fanáticos por los peloteros que van a participar, creo que también, como tú lo decías, Giner, va a servir de cara a esta temporada que arranca el próximo sábado. Magallanes es Tiburones, ¿no? El inicio del Así juego es. para los navegantes. Es Sí, un señor. bonito juego para arrancar y me parece que la misma primera semana ya hay un juego entre los eternos rivales, ¿no? Sí, es decir, la primera semana completa. Sí, Así es. bueno, ¿no? Y que la afición de La Guaira tiene un gran entusiasmo, ¿no? Porque son casi 4 décadas ya sin ganar y con todo el trabajo que ha hecho César Collins de tratar de sumar adeptos a su proyecto y que los peloteros de La Guaira se comprometan con el equipo, yo creo que hay un gran ambiente también con la gente de los Tiburones de La Guaira. Mira, por último, no quería dejar por fuera el tema del premio Luis Aparicio, que justo están en las votaciones en estos momentos para el premio Luis Aparicio. ¿Cuál cree Giner García? A grandes rasgos puede ser quién fue el mejor venezolano de año en las mayores. ¿A quién Mira, podemos decirle, sabes que el premio Luis Aparicio debería ir para tal pelotero? mira, yo voté por Luis Arraez. Porque un título de bateo es un título de bateo. Y aun cuando mucha gente ha tratado de quitarle méritos a lo que significa el averaje, eh, batear sigue siendo lo más complicado que puede haber en deporte alguno, ¿no? Eh, Fíjate que el OVP, el porcentaje envasado, es una estadística muy completa, pero ese OVP está compuesto en gran medida por el averaje. Y si Claro. tú no eres un buen bateador, puedes coger 100 bases por bola, pero no vas a tener un buen averaje, ¿no? Entonces, yo creo que un título de bateo para mí sigue siendo algo muy importante. Nosotros hemos tenido a Galarraga, a Maglio, a Carlos González, 4 de Cabrera, 3 de Altuve, y en ya cuántos años estamos hablando, en el 39 llegó Carrasquel Alejandro a Grandes Ligas. En todo ese tiempo, Arraez se convierte en el sexto pelotero venezolano en conseguir un título de bateo. Eso es notable. Creo Claro. que José Altuve tuvo, disculpen, una gran campaña. Mucha gente está votando por Altuve, creo que es el otro gran candidato. Andrés Jiménez, de los Guardianes, un muchacho con una
temporada espectacular, además una gran defensa, podría terminar ganando el Guante de Oro. Martín Pérez, Anthony Santander, Eugenio Suárez, ese es el grupo que yo creo que va a estar Y Pablo recibiendo López los también votos. tuvo un temporada. Pablo López también, al final se cayó un poquito, Sí. pero yo creo que la definición está entre Altuve y Arraez. Mi voto fue para Luis Arraez por los motivos anteriormente expuestos. Y prácticamente este premio Luis Aparicio termina siempre inclinándose justamente hacia si hay obviamente un título de bateo en el mapa, entonces ese es el que termina llevándose los premios, los honores. Así ha sido en las últimas ediciones donde ha habido un venezolano que se lleva el título de bateo. Así que lo más Claro, probable es que sea así. sí, los argumentos de quienes no votan por Arraez no es desmeritando Ujú. la temporada de Arraez, sino que como Arraez no es el tipo bateador que son los otros 5 que han ganado título de bateo para nuestro país, que son hombres que además de haber tenido un alto promedio al bate, dieron una cantidad importante de jonrones y empujaron una cantidad importante de carreras. Arraez es otro tipo de bateador. Arraez es el tipo de bateador de líneas, de callejones, de batazos entre dos, no impulsa tantas anotaciones, quizás por eso, y además por la temporada destacada de algunos otros, muchos consideran que el título de bateo no le da el voto automático, ¿no? Esa quizás es la diferencia con respecto a otras temporadas, pero aún así, en mi opinión personal, Luis Arraez es o al menos mi voto es para Luis Arraez. Ah, bueno. Ya sabemos entonces. Bueno, a lo mejor en deporte sí las pego, ¿no? Pero en otros ámbitos siempre voto por llega segundo. Sí. Bueno, ese no eres tú nada más, al que le pasa eso. Mira, Giner, bueno, ha sido un placer poder que nos hayas podido acompañar en esta ocasión y hay que recordarles o decirlo también acá que usted va a poder escuchar a este señor que está acá, Giner García, y a todo el circuito de los navegantes del Magallanes a través de nuestra casa BDM Radio, que tendrá la señal de estas transmisiones acá en Miami, así que eso es una buena noticia para los fanáticos del Magallanes que nos gusta escuchar los juegos por radio, pues tienen la oportunidad de escucharlo. Entonces en esta temporada nuevamente vuelve el circuito de los navegantes del Magallanes a BDM Radio. Sigue, me imagino, el mismo grupo, Carlos Feo, Sí, Giner sí, por García. supuesto que sí. Ah, Así bueno, es. eso es Bueno, una invito a toda bulla. la gente de Florida que nos sigan. Tú sabes que dentro de las cosas buenas que tiene algo que yo lamento mucho, como ha sido la estampida de venezolanos hacia el exterior, pero si algo tiene bueno es que, bueno, como hoy en día hay tantas maneras de comunicarse, la gente puede seguir el béisbol, puede seguir conectada a Ujú. su pasión del béisbol venezolano, a su equipo favorito, y nosotros recibimos en el circuito todos los días reportes de sintonía desde donde tú menos te imaginas, no solo en América, o América Latina específicamente, sino cualquier parte de Europa, en Asia, hasta de África. Hemos recibido gente que se queda hasta las madrugadas escuchando los juegos, porque bueno, eso es una pasión demasiado grande y bueno, los invito a que nos sigan durante toda la temporada. Esta es una temporada que va a estar muy buena. Así es. Y bueno, gracias Gina nuevamente y esperamos tenerte de vuelta por acá para conversar un poco más Seguro, avanzado la temporada de cómo se comporta el Magallanes y el resto de los equipos. con mucho gusto. Estamos en contacto y bueno, un abrazo, Francisco, que sigan los éxitos. Gracias Giner, aquí era Giner García con nosotros en Tres en Base y con esto cerramos esta edición analizando a este equipo de los navegantes del Magallanes, todo lo que viene en la temporada 2022-2023 del béisbol venezolano, que usted podrá escuchar a través de BDM Radio con el circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Con esto entonces despedimos. Recuerden nuestras redes sociales, BDM Radio y BDM Radio Deportes en Instagram y nuestros canales en YouTube, BDM Radio y béisbolisoftball.com. Hasta una próxima edición, nos vemos la semana que viene con más información.
recuerden, tenemos el tema pendiente del equipo mexicano para el Clásico Mundial y también tenemos pendiente muchos más conjuntos, evidentemente, del béisbol venezolano y de otras latitudes. Pasen a todos muy bien. ¡Chao! Este paso llega a ustedes gracias a Well Done Repair. Sígalos en Instagram, @TheWellDoneRepair. Take a Twist.